Buenos días, iglesia. Estamos contentos y agradecidos con Dios, con tu presencia en este día. Aquellos que nos acompañan por primera vez, un ratito más les daremos la bienvenida. Pero estamos empezando una nueva serie. Acabamos de terminar Por qué la iglesia y trajo enseñanza a nuestras vidas, retos y sobre todo compromiso con el pueblo de Dios. Pero ahora pasamos a la serie Vida Bendecida. Y estaremos viendo a través de esta serie principios y enseñanzas que nos guiarán para que realmente reclamemos las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Somos la primera iglesia bautista Sinaí aquí en la ciudad de Tecate y nos gozamos en todo momento en juntos alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios, pero también abrir nuestro oído, nuestro corazón, nuestra mente para lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Y comenzamos esta serie. El título del sermón, que será en 2 partes. Este día tú tienes tu bosquejo, es para que tomes nota. Puedes quedártelo. El próximo domingo te vamos a dar otro. Y así estaremos tomando notas para ver cómo vivir una vida bendecida. Y el nombre de este sermón es Vive en dependencia de Dios. Y ahorita vamos a ver por qué. Vamos a llegar al meollo del asunto. Vamos a orar. Padre, nos ponemos en tus manos. Guía nuestra mente y nuestro corazón hacia tu verdad, para que en tu verdad seamos libres y bendecidos. Padre, gracias por tu palabra, Señor, que no vuelve a ti vacía. Señor, ministranos a través del poder de tu palabra. Te lo pedimos desde nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Probablemente el saludo más común que escuchas, particularmente entre creyentes, es Dios te bendiga. Vas a algún lugar y te atiende el dependiente o el mesero o alguien y luego te dice Dios te bendiga. Tú dices, es cristiano. Relacionas la frase Dios te bendiga particularmente con los creyentes. Lo decimos de diferentes maneras. Dios te bendice, Dios te bendiga, bendiciones, que la paz de Dios te acompañe. Pero el deseo es el mismo. Decimos Dios te bendiga porque deseamos que Dios verdaderamente bendiga nuestras vidas y nos lleve adelante en medio de todo lo que vivimos en una vida de plenitud, ¿verdad? ¿Has pensado alguna vez lo que significa eso? ¿Has pensado alguna vez lo que significa Dios te bendiga? ¿Qué es una bendición? ¿Has pensado en eso? Y estaremos ayudándote a través de esta serie a responder estas preguntas. ¿Qué significa Dios te bendiga? ¿Qué es una bendición? ¿Cómo defines una bendición? ¿Cómo sabes que si lo que te golpeó la cara, lo que te llegó de frente es una bendición? Porque Dios envía sus bendiciones empaquetadas en diferentes formas, disfrazadas, voy a decirlo así, de diferentes cosas. La Biblia dice que a veces un problema es una bendición. ¿Sabías eso? Sí, a veces un problema lo ves en el momento y dices, no, ¿por qué a mí? ¿Por qué estoy pasando esto? Pero a la larga dices, gracias Señor, porque no lo entendía, pero ahora veo que este problema ha sido una bendición. Me ha ayudado a acercarme más a ti, a depender más de ti, etcétera, etcétera. Así es que cuando decimos Dios te bendiga, posiblemente estemos preparando a esa persona o pidiendo que esa persona pase por un momento de dificultad para que realmente sea bendecido. Ahora, si oras a Dios para que bendiga a alguien, te quiero preguntar, si oras a Dios para que bendiga a alguien, ¿cómo sabes que realmente Dios contestó tu oración? ¿Cómo sabes que esa persona realmente está siendo bendecida? Porque a lo mejor oras por alguien y esa persona empieza a enfrentar más problemas y dificultades y dices, yo estoy orando por él para que Dios la bendiga y hay más problemas y dificultades en su vida. Pero no, yo te dije que a veces las bendiciones vienen envueltas en problemas o en una envoltura de problema, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sabes si sucedió o no que la bendición que tú pediste para alguien se cumplió? Si no sabes lo que es una bendición. Ahora, yo quiero comenzar diciéndote que la palabra bendecir en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que fue escrito en griegos, la palabra para bendecir en la Biblia, la palabra griega es makarios. Makarios es lo que nosotros traducimos como bendición o bienaventuranza, ¿sí? Cada vez que tú lees en la Biblia bienaventurado o bendición, viene del verbo griego makarios, ¿sí? Pero curiosamente, makarios, si lo traducimos literalmente, ¿verdad? Deberíamos ser más justos con la palabra makarios y la traducción correcta es feliz. Makarios significa feliz. Esto es bendición, bienaventurado, significa feliz, porque la palabra Macario significa felicidad. Es la palabra para felicidad. Entonces, ser bendecido es ser feliz. Es ser feliz. Pero no es esa felicidad momentánea que el mundo ofrece.
No es esa felicidad pasajera que posiblemente obtenemos cuando nos salimos con la nuestra, o cuando nos dan algo que nos gusta, o cuando después de haber disfrutado una rica comida decimos estoy feliz, estoy Macarios. Es más allá de eso. La verdadera felicidad es el gozo que permanece aún en medio de las dificultades, aún en medio de los problemas. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros hemos emprendido una tarea que se veía difícil, casi imposible, ¿verdad? O por lo menos nos hizo sudar la gota gorda, como decimos, o tener problemas y dificultades, pero ya después de que terminamos y nos encontramos todos cansados, aporreados, polveados, o ya casi desfalleciendo, pero volteamos a ver lo que terminamos, lo que Dios nos permitió hacer, y eso nos saca una sonrisa de satisfacción, de plenitud, para decir, pues sí, terminé todo aporreado, pero lo logré, lo hice. Y esa es la felicidad que Dios quiere que nosotros tengamos, ¿sí? Ser bendecido, escúchalo bien, ser bendecido es ser feliz. Tener una bendición, por lo tanto, es tener felicidad en tu vida. Tener felicidad en tu vida, porque hay muchas cosas que te quieren robar la felicidad, el gozo, la paz, la tranquilidad, pero que en medio de todo eso tú sigas contento y gozoso en el Señor, no por los problemas, sino en los problemas. ¿Notas la diferencia? No es decir, ay Señor, me gozo y me río y me carcajeo porque tengo cáncer. No, es decir, Señor, aún en medio del cáncer puedes gozar una sonrisa, puedo tener gozo porque sé que no estoy en las manos del cáncer o de la enfermedad o del problema o la dificultad. Estoy en tus manos. Esto es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Ser bendecido, tener una bendición, es tener felicidad, gozo y paz en medio de los problemas y las dificultades. Cuando Jesús dice que seremos bendecidos si hacemos esto, varias veces Jesús dice, bendecidos seréis si ponéis en práctica esto. Bendecidos seréis si hacéis o cumplís mis mandamientos. Cuando Jesús dice esto, está diciendo en todo momento que seremos felices, que seremos felices. Serás feliz si pones en práctica lo que yo te enseñé, lo que yo te digo. Es la misma palabra. Y hoy vamos a comenzar una serie a través del sermón más famoso de Jesús. El sermón más famoso de Jesús se llama el Sermón del Monte. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo conmigo? Y el Sermón del Monte, ¿verdad? Jesús comienza con algo que nosotros conocemos como las bienaventuranzas. El sermón es más que las bienaventuranzas, es más enseñanza. De hecho, el Sermón del Monte está en el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo. Y el capítulo 5, en su principio, en sus primeros versos, contiene lo que llamamos las bienaventuranzas. Y en este sermón, el Señor va a hablar de 8 bienaventuranzas que ahora nosotros las traduciremos a través de esta serie de sermones, ¿verdad? En 8 maneras de cómo recibir la bendición de Dios en nuestras vidas. Por decirlo así, vamos a ver 8 claves para vivir una vida bendecida. ¡Qué bendición! ¡Qué gozo, qué gozo, qué alegría saber que Dios tiene para nosotros enseñanzas que nos van a poder permitir vivir una vida bendecida! Y yo quiero decirte algo desde mi corazón. Como tu pastor que te ama, como tu pastor que te quiere, quiero que Dios bendiga tu vida. Yo quiero que Dios bendiga tu vida. Y espero que tú quieras que Dios bendiga la vida del pastor. Amén. Ah, qué bueno, ¿verdad? Qué bonitos muchachitos. Pero también quiero que Dios bendiga tus relaciones. Dios quiero que, si tú estás estudiando, que Dios bendiga tus estudios. Y si tú estás trabajando, el deseo de mi corazón es que Dios bendiga tu trabajo. Si estás casado, oro y pido a Dios que bendiga tu matrimonio. Yo quiero que Dios bendiga tus finanzas. Es más, quiero que Dios bendiga tu salud. Quiero que Dios bendiga tu talento. Quiero que Dios bendiga tu futuro. ¿Tienes un negocio? Quiero que Dios bendiga tu negocio. Pero para que Dios bendiga todo esto, vamos a encontrar algo bien interesante. Mientras estudiamos la Biblia, y entre más estudiamos la Biblia, nos damos cuenta que el problema de la falta de paz, de gozo, de bendición en nuestra vida, el problema no es Dios. Dios nunca va a ser un problema. Él es la respuesta a nuestras necesidades. Él es el remedio para nuestros conflictos. Él es todo lo que necesitamos. Entonces, entre más profundizamos en el estudio de la palabra de Dios, más encontraremos que el problema no es con Dios.
Pero curiosamente sí encontramos algo muy interesante. El problema somos nosotros. En esa fórmula de Dios queriéndonos bendecir, trabajo, familia, vida, salud, matrimonio, economía, talentos, etcétera, el problema somos nosotros. Dios quiere bendecir tanto nuestra vida, Dios desea tanto bendecir nuestra vida, pero Él necesita que nosotros estemos dispuestos a querer ser bendecidos. ¿Te ha pasado? Tú dices, pero ¿quién no quiere ser bendecido? A veces lo vivimos muy, muy fácilmente con seres cercanos, hijos o amigos o hermanos, ¿verdad? Que les queremos ayudar, pero no se dejan, porque les gusta más lo que están haciendo. ¿Qué batalla es lidiar con una persona que está metida en un vicio, sea alcoholismo, sea drogadicción, sea adulterio, lo que tú quieras, mentiras, lo que sea, y tú lo quieres ayudar y esa persona no se deja? Y tú dices, híjole, por más que lo quiero ayudar, esta persona sigue regresando a lo mismo. Y yo le digo, te voy a ayudar, te voy a proveer. Y dice, no, estoy bien como estoy. Y no se deja. Pues así como en todo momento nosotros batallamos con eso, también debemos reconocer que una de las condiciones para que Dios pueda bendecir nuestras vidas es que nosotros estemos dispuestos a dejarlo que bendiga nuestras vidas. ¿Y cuál es el meollo del asunto aquí? Que nosotros queremos la bendición de Dios, pero a nuestra manera. Así te lo podría decir tu familiar. Si me quieres ayudar, ayúdame, pero déjame en paz. Dame dinero porque lo necesito. Dame un techo donde vivir, pero yo voy a vivir mi vida como se me pega la gana. Si yo quiero seguirme drogando, ¿a ti qué? Tú ayúdame. Y tú dices, no, así no funciona. Si quieres mi ayuda, tienes que hacer lo que yo te digo. Pero no es lo que nos dice Dios siempre. Entonces decimos, a ver, no, Dios, yo quiero que mi matrimonio vaya bien, pero yo voy a hacer las cosas a mi manera. Yo quiero que mi negocio vaya bien, pero yo voy a hacer las cosas a mi manera. Y Dios dice, así no funciona. Si realmente tú quieres ser bendecido por mí, tienes que estar dispuesto a dejarme trabajar en tu vida. ¿Sí? Tienes que estar dispuesto a dejar que yo te bendiga. Muchos de nosotros no vivimos vidas de manera que Dios pueda bendecirlas. No vivimos vidas que Dios pueda bendecir, porque vivimos contrario al plan y propósito de Dios. No tenemos un compromiso en nuestra relación con Dios. Y Dios no puede bendecir a alguien que no está comprometido con Él. ¿Sabías eso? La Biblia una y otra vez dice que lo más importante que debemos hacer es crecer en nuestro compromiso con la relación que tenemos con Dios. Y Él nos ha dado parámetros para medir. Tú sabes, tienes parámetros para medir tu desempeño en el trabajo, ¿cierto o no es cierto? Tú no puedes decir, yo soy un excelente trabajador. Y entonces tu patrón te va a decir, a ver, venga para acá, excelente trabajador. Mire, toda la semana llegó tarde. No sacó el estándar. Se peleó con todos sus compañeros. Se agarró más del tiempo del lonche. Le damos 1 hora y usted se agarró 2 horas. ¿Me explico? Y luego se puso a pelear con el supervisor. Así es que, ¿considera usted que es un buen trabajador? Y tú dirías, ay no, perdone patrón, gracias que no me ha corrido todavía. ¿Me explico? Entonces, Dios no puede bendecirnos, por ejemplo, Dios no va a bendecir el pecado. Dios no va a bendecir el pecado. Hay personas que dicen, no, pues si hace lo que le da la gana, pero es el pastor y Dios lo bendice. Será muy el pastor, pero si el pastor se sale de la voluntad de Dios y anda haciendo cosas que no están de acuerdo a la palabra de Dios, Dios no lo va a bendecir. Desde nuestra perspectiva muy humana le puede ir bien a esa persona, pero no es la bendición de Dios. ¿Cómo lo vamos a saber? Tarde o temprano se va a chocar con la realidad. Ay, ¿por qué me hizo eso en la iglesia? Ay, ¿por qué me va tan mal en la vida? Porque te saliste de la voluntad de Dios. Y nadie que vive fuera de la voluntad de Dios espera que Dios bendiga su vida. Puede tener logros, puede hacer cosas, pero nunca va a tener la verdadera bendición de Dios, porque la verdadera bendición de Dios dura, permanece. Y aún en medio de que alguien quiera calumniarte y decirte algo, Dios se va a encargar de protegerte y la bendición de Dios se va a estar contigo. ¿Me explico? Dios no va a bendecir la arrogancia. Si tú eres arrogante, Dios no te va a bendecir. Si tú eres orgulloso, Dios no te va a bendecir. No te va a decir, bien muchachito, te voy a bendecir porque me encanta lo arrogante que eres. Me encanta lo orgulloso que eres. Me encanta lo falso que eres. Dios no va a decir eso. ¿Me explico? Dios aborrece todas esas cosas y no va a bendecir ni prosperar nada que está contra su voluntad. Dios no va a bendecir la indiferencia. A lo mejor dices, yo no soy arrogante, yo no soy altivo, yo no soy orgulloso, pero eres indiferente.
Alguien puede estar sufriendo a tu lado. Alguien puede estar pasándola mal a tu lado y tú dices, ¿a mí qué? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Y te conviertes en un Caín literalmente, ¿no? Bueno, nieto de Caín. Hay muchas cosas que Dios, escucha bien, no va a bendecir. Y esto no significa que vas a traer lepra o que te va a ir súper mal. No, te puede estar yendo muy bien. Pero esa alegría momentánea todo eso es pasajero. Y te vas a dar cuenta porque cuando vienen verdaderamente los problemas y dificultades a tu vida, no, vas a andar como gallina descabezada. ¿Se acuerdan que me gusta poner ese ejemplo? No sabes ni para dónde hacerte porque te das cuenta que no tenías la bendición de Dios. Tanto así que dependías de las cosas. Todo estaba bien en la economía, estabas muy tranquilo. Todo estaba bien en tu relación. Pero nomás te tambalea tantito eso y ya no sabes qué hacer porque no estabas en la bendición de Dios. Estabas en la dependencia de las cosas materiales o de las relaciones o personas con las que te conectabas. ¿Me explico? ¿Va quedando claro? Dicen los italianos, capisci. Hay muchas cosas que Dios no va a bendecir. Así es que cuando Jesús comienza su sermón más famoso, el Sermón del Monte, es con lo primero que va a comenzar. Él dice, voy a enseñarte 8 condiciones, 8 claves, 8 consejos para que recibas la bendición de Dios en tu vida. Y durante las próximas semanas vamos a ver cada una de esas 8 condiciones, lo que llamamos las bienaventuranzas, que no son otra cosa sino la clave para una vida bendecida. ¿Me explico? Ahora, esto es algo que no viene de un invento del pastor para que te sientas bien o de la enseñanza de alguien. Esto es algo que viene de la palabra de Dios. Dios te está diciendo, si haces esto, bienaventurado serás. Bienaventurado serás. Entonces déjame leer los primeros versículos en Mateo 5 y aparecen en tu bosquejo. El Sermón del Monte está en Mateo capítulo 5, 6 y 7, ya te dije, pero en el capítulo 5, los primeros versos, encontramos las bienaventuranzas. Y el capítulo 5 comienza así: cuando vio las multitudes, subió a la ladera. En esta versión dice así, otras dicen subió al monte de una montaña y se sentó. Los discípulos se le acercaron y tomando él la palabra, comenzó a enseñarles diciendo. Qué interesante, ¿no? Yo cuando estaba preparando esto dije, a lo mejor por eso no aprendemos tan fácilmente, porque en el tiempo de Jesús, mira, dice, cuando vio las multitudes subió a la ladera de una montaña y se sentó. En el tiempo de Jesús el maestro se sentaba y la gente se ponía de pie y escuchaba el sermón por 40 minutos, 50 minutos, 1 hora, 2 horas de pie. Así es que ahora vamos a cambiar las cosas y yo me voy a sentar y ustedes se van a poner de pie 45 minutos. No, no se crean. Así se enseñaba antes, ya se asustaron. ¿Dónde me metí? Dijeron algunos, ¿verdad? ¿A qué iglesia estoy yendo? No, pero dice que Jesús se sentó. Era la manera en que se enseñaba en esos días. El maestro se sentaba y todos los demás permanecían de pie. Y entonces luego da la primera de esas 8 condiciones para ser bendecido por Dios. Dijo esto: dichosos o bendecidos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Y aquí te lo estoy leyendo en esta versión. Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Ahora, cuando leemos esta primera bienaventuranza, pues quizás no nos diga mucho. Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Ay, pues la mayoría de las palabras quizás no las comprendemos con claridad. En este primer versículo, primero podríamos decir, pues no me queda muy claro qué significa ser pobre en espíritu, ¿verdad? Y posiblemente no sé lo que significa reino de los cielos. Así tenemos que aprender vamos a través de esta serie a desempacar todo esto para que comprendamos los significados y los beneficios que esto trae a nuestra vida. Por ejemplo, no lo voy a contestar hoy, pero a través de esta serie vas a entender qué es el reino de los cielos y en qué es diferente del reino de Dios, ¿verdad? Que las dos cosas suenan igual, pero ahorita no lo voy a contestar. Ahora, si surge alguna pregunta, yo te invito durante esta serie y durante otras series que predicamos, cuando surjan preguntas, apúntalas. Y nosotros tenemos algo que le llamamos la mesa redonda, al rato la van a anunciar.
Cada 3 meses o 2 meses, no recuerdo bien, pero la vamos a estar anunciando. Por ejemplo, esta vez toca el 29 de septiembre. El domingo 29 de septiembre por la tarde, a las 5 de la tarde, tenemos algo que se llama la mesa redonda. Y la mesa redonda es una oportunidad para que vengamos y hagamos nuestras preguntas y dudas que tenemos acerca de la escritura, de la palabra de Dios, de la vida cristiana, de la religión. Y aquí entre todos contestamos y vemos qué dice la Biblia, ¿verdad? Entonces voy a pedirte que guardes tus preguntas y a través de la serie algunas se van a contestar, pero otras te prometo posiblemente que en la mesa redonda se puedan contestar. Y bueno, vamos a ver esto del reino de Dios. Pero lo importante es, regresando al sermón, vamos a entrar en estos detalles entendiendo, ¿verdad? En esta serie las palabras más famosas del Sermón del Monte, que son conocidas como las bienaventuranzas. Y entonces él comienza con la palabra bendecidos o bienaventurados. Y ya dijimos que bienaventurado y bendecido no es otra cosa sino feliz. O sea, la palabra griega aquí, Macario, significa feliz o felices. Y me gusta esto. Me gusta que Dios empieza enseñando con una promesa de bendición. Él no empieza diciendo, déjame darte una gran cátedra, déjame darte una clave. No, él dice, ¿sabes qué? Déjame decirte cómo puedes ser feliz. Y lo hace muy práctico. La Biblia es muy práctica. Por eso el deseo de nuestro corazón en esta congregación es que los sermones sean muy prácticos, muy aplicables a la vida. Yo podría aquí darte el griego y más allá profundizar y la exégesis y tú te quedarías, ¿y eso con qué se come, no? No, queremos que la predicación sea práctica y aplicable a tu vida. Y el Señor hace una aplicación muy práctica. Y esa es la clase de enseñanza que Dios quiere que nosotros recibamos. Él dice, déjame darte 8 maneras de ser feliz. Y esa es la primera cosa de la que Jesús habla en el Sermón del Monte. Aquí está lo que dice, dichosos o bendecidos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Así es que la primera palabra que sale de su boca es bendición, bienaventurado o feliz. Ahora, ¿qué significa ser pobre en espíritu? ¿Qué significa ser pobre? Dice bendecidos o dichosos o felices los pobres en espíritu. ¿Y qué significa ser pobre en espíritu? Y de eso se trata esta primera parte del sermón. Él no está hablando de pobreza espiritual en el sentido de ser así como no tengo nada. No está hablando en ese sentido. Está hablando de una actitud. La pobreza espiritual es una actitud, un reconocimiento que tenemos que hacer en nuestra vida. Para que entiendas esto, puse en tu bosquejo algunas otras traducciones de este versículo para que podamos tener una mayor comprensión de lo que significa ser pobre en espíritu. Por ejemplo, ve a tu bosquejo y la Nueva Traducción Viviente dice, Dios bendice a los que se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. ¿Sí? Repítelo conmigo. Dios bendice a los que se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. La traducción de la palabra de Dios dice, Dios bendice a los que reconocen su necesidad espiritual. La traducción del lenguaje actual dice, Dios bendice a los que confían totalmente en Él. Y la versión Dios habla hoy dice, Dios bendice a los que tienen espíritu de pobres. Ahora, yo quiero preguntarte, ¿puedes ver el patrón desarrollándose aquí? ¿Puedes ver en todas estas versiones diferentes, puedes ver un patrón desarrollándose aquí? Él dice, ser pobre en espíritu es reconocer que soy insuficiente para vivir mi vida sin Dios. Ser pobre en espíritu es reconocer con toda veracidad, con toda verdad, ¿sí? Que soy insuficiente para vivir mi vida sin Dios. Y qué tremendo, porque me capacitaron y me entrenaron de chiquito para decir, usted puede, Isaí, usted puede, no se rinda, usted puede. Y ahora me dicen, no, Dios me dice, tú no eres capaz de vivir la vida sin mí. Y después de analizar y ver hacia atrás y darme cuenta que muchas veces que he querido vivir la vida sin Dios, pues me he dado topes contra la pared. ¿Me explico? Y aunque por el momento pudiera ser que todas las cosas están saliendo bien, tarde o temprano voy a llegar a un callejón sin salida. ¿Sí? Sin Dios en mi vida, soy espiritualmente pobre. Repite conmigo, sin Dios en mi vida, soy espiritualmente pobre. No tengo los recursos suficientes para amar como debo de amar. Sin Dios en mi vida no tengo los recursos suficientes para perdonar como debo de perdonar. Sin Dios en mi vida no tengo los suficientes recursos para comprometerme en mi relación con Dios como me debería de comprometer. Y aquí voy a pisar callos. ¿Te está costando la relación con Dios, congregarte, leer la Biblia, orar,
dar testimonio de Dios, entonces no tienes los recursos suficientes porque realmente Dios no está sentado en el trono de tu corazón. ¿Me está diciendo que no soy cristiano? Yo no te digo nada. Dios evalúa tu conciencia. ¿Te acuerdas de la evaluación que el patrón le hizo al trabajador? Porque el trabajador decía, yo soy un excelente trabajador. Y cuando lo confrontó le digo, entonces, ¿por qué siempre llegas tarde? ¿Por qué no cumples con tu tarea? ¿Por qué no cumples tu estándar? ¿Por qué te peleas con todo el mundo? ¿Por qué andas creando conflictos? Y llega a la conclusión de decir, no soy tan buen trabajador como pensaba. Se empieza a analizar. ¿Qué tan comprometido estás con Dios y con su iglesia? ¿Qué tan comprometido estás con Dios y su palabra? ¿Qué tan comprometido estás con Dios y con la oración? ¿Qué tan comprometido estás con Dios y compartir la fe? Y entonces te das cuenta y dices, ups, sin Dios no soy suficiente. No soy suficiente. ¿Te ha tocado? Espero que no. Que vas a ver a un hermano, alentarlo y animarlo porque se ha desanimado y terminan los dos despotricando contra otro hermano, contra la iglesia o contra el pastor. Y dices, ups, yo venía a animarlo y ya le di más alas y el hermano, pues ves, por eso yo no voy a la iglesia. Tienes razón, ¿te diste cuenta que te pusiste de mi lado? Y tú dices, ay, ¿qué hice? Ya lo alejé más de la iglesia y lo alejé más de Dios. ¿Me explico? Porque nosotros no somos suficientes. ¿Me explico? Y ya no te vas a ir tan lejos, deja tú un hermano. ¿Qué tanto estás siendo usado por Dios para acercar a tus hijos a Dios? ¿Los estás acercando a Dios o los estás alejando? Has puesto tanto legalismo, tantos requisitos, que ahora tus hijos se han vuelto y antes, a ver, que andan buscando la iglesia perfecta. Y en vez de ayudarlos a integrarse, los desintegraste, ¿verdad? Y los sacaste de una iglesia. Sin Dios en mi vida soy espiritualmente pobre. Y esto no significa que voy a hacer, hay muchas cosas que yo hago sin Dios y la gente me aplaude, eres grande, qué espiritual eres, pastor. Y Dios dice, qué pena me das. Porque todo lo que hiciste, aunque es rimbombante y suena y lo aplauden, no lo hiciste en mis fuerzas, ni en mi sabiduría, ni en mi capacidad. Lo hiciste en tu fuerza, tu sabiduría y tu capacidad. Por eso encontraste satisfacción en todo momento en el que busca el reconocimiento del hombre, pues eso es lo único que tiene, dice la Biblia, ¿no? Ahora, sin la ayuda de Dios en mi vida, soy espiritualmente pobre, soy inadecuado. Soy inadecuado. Un buen versículo que ayuda a aclarar esto es el Salmo 146. En tu bosquejo está, versículo 5, léelo conmigo. El Dios de Israel bendice a los que en Él confían. Repítelo otra vez conmigo. El Dios de Israel bendice a los que en Él confían. Ahora yo quiero que subrayes la palabra confían. Esa es la primera condición para que la bendición de Dios sea derramada sobre tu vida. Tienes que confiar en Él, tienes que confiar en Dios, tienes que contar con Él. Eso es lo que significa ser pobre en espíritu. Ahora, en base a lo que hemos hablado, déjame darte una definición. ¿Por qué no le escribes? Ahí está el espacio en tu bosquejo. Ser pobre en espíritu es la primera condición para la bendición de Dios en tu vida y significa humildemente dependo de Dios, no de mí. Escríbelo por favor. Humildemente dependo de Dios, no de mí. Nuestra tendencia natural desde pequeños es a depender de nosotros. Mira, el niño apenas da los primeros pasos, pero ya se siente seguro y lo quieres agarrar. ¿Y qué hace el niño? Te quita la mano. Él dice, no sabe hablar todavía, pero ya con esa acción, con esa actitud te está diciendo, déjame, yo puedo, yo las puedo. ¿Y qué pasa? A lo mejor si da 2, 3 pasitos se va bien contento y tú vas atrás de él y tacas, da el tropezón porque todavía no está capacitado para. Pero aún en su incapacidad, da los primeros pasitos y se siente tan seguro de sí mismo que te quitan la mano como diciendo, hazte un lado, me estorbas. Y así muchas veces nosotros actuamos. Dios quiere guiarnos, quiere tomarnos de la mano y nosotros le decimos, hazte un lado, Dios, porque me estorbas. Yo sé cómo tratar esto, yo sé cómo actuar ante esto, yo sé. Y entonces somos orgullosos y no dependemos humildemente de Dios, sino de nosotros mismos. Entonces, ser pobre en espíritu significa humildemente dependo de Dios, no de mí. Repítelo conmigo. Humildemente dependo de Dios, no de mí. Repítelo todas las veces que puedas hasta que lo asimiles y lo hagas parte de tu vida. Humildemente dependo de Dios, no de mí. No de mí. ¿Sí? Esto es lo que significa ser pobre en espíritu. Que dependo humildemente de Dios y no de mí. ¿Por qué? Por una sencilla razón.
no soy suficiente para manejar todos los problemas que enfrento en la vida. No soy suficiente. Yo quisiera que hubiera todo el perdón necesario para perdonar a todas las personas que me ofenden o me lastiman. Yo quisiera que hubiera el amor suficiente para amar a todas las personas, no solamente a las que me aman, sino también a las que me aborrecen. Pero no. A veces soy tan pobre en espíritu que no tengo el amor para amar a los que me aman. Ahí me ando peleando con los que me aman, ¿no? Con los que debería estar bien. Ahí me ando peleando porque soy pobre en espíritu, no soy suficiente. Así es que si quiero la bendición de Dios en mi vida, si quiero la bendición de Dios en mi relación matrimonial, si quiero la bendición de Dios en mi relación de noviazgo, si quiero la bendición de Dios en mi estudio, si quiero la bendición de Dios en mi negocio, en mi trabajo, etcétera, en mi carrera, en mis finanzas, en mi salud, en mi talento, necesito aprender a depender humildemente de Dios en vez de depender de mí. ¿Me explico? Ahora la pregunta que surge ante todo esto es: ¿cómo le hago, pastor? La Biblia nos da la respuesta. El pasaje nos da la respuesta y le preguntamos: pasaje, palabra de Dios, ¿cómo le hago para que realmente aprenda a depender de Dios diariamente, momento a momento? Porque luego la carne quiere hacerme sentir: tú las puedes, tú ya te las sabes, tú sabes cómo tratar a tu mujer, tú sabes cómo tratar a tus hijos, pero las cosas se complican, ¿no? En esta primera parte de la serie, en Dependo de Dios, ¿verdad? O vivo la vida dependiendo de Dios, vamos a ver las 5 formas prácticas cómo aprender a depender de Dios. Vamos a ver 2 hoy y el próximo domingo 3 más. Te vamos a dar otro bosquejo. Este fin de semana vamos a ver 5 maneras prácticas para aprender a depender de Dios. Si las practicas, cada una de ellas, te empezarás a convertir en la mujer que Dios, o el hombre que Dios, o el joven que Dios quiere bendecir o va a bendecir, porque estás cumpliendo su voluntad y sus propósitos, porque no dependes de ti, sino aprendes a depender de Dios. Entiendes claramente tu necesidad de Dios. ¿Te ha tocado un momento en el cual te enojas mucho con alguien y dices: ya no sé qué hacer contigo? Ya no sé qué hacer contigo. Y tu mente está así pensando qué hacer. Y Dios dice: ni yo sé qué hacer contigo, porque lo que deberías de hacer aquí es depender de mí, pero quieres seguir haciendo las cosas a tu manera. ¿No? ¿Me explico? Cuando llegas a un punto así, te has dado cuenta de algo: no estoy dependiendo de Dios. Ya me sacaste el tapón. Y Dios dice: es que no estás dependiendo de mí, porque si dependieras de mí, nadie te sacaría el tapón. Y hay algo bien interesante. Siempre decimos: me hiciste enojar. Nadie te hace enojar. ¿Sabías eso? Yo te lo he dicho 1000 veces desde este púlpito. Nadie te hace enojar. Y él dice: no, sí, hay muchos que me hacen enojar. No es broma. Nadie te hace enojar. Te enojas porque tú quieres. Nadie te saca el tapón. Tú solo lo sacas y explotas como olla de presión. ¿Sí? ¿Entiendes tu necesidad de Dios en la vida? Porque si no tienes a Dios, vas a estar siempre así. Ahora, vamos a entrar en detalle. Vamos a escribirlo, ¿verdad? ¿Cómo pongo en práctica mi dependencia de Dios? ¿Cómo aprendo a depender de Dios y no de mí? Número 1, dependo de la sabiduría de Dios, no de la mía. Repítelo conmigo, apúntalo y luego lo vamos a repetir. Dependo de la sabiduría de Dios, no de la mía. Otra vez, dependo de la sabiduría de Dios, no de la mía. Para ser bendecidos por Dios, primero dependo de la sabiduría de Dios, no de la mía. Mira, es que tú dices: yo dependo de la sabiduría de Dios. ¿De veras? Entonces, ¿por qué estás donde estás? Es que, pues sí, yo dependo de la sabiduría de Dios, pero con esta mujer no se puede. No, amén. Sí. Lo dice por la humanidad. La verdad es que al final de cuentas hacemos las cosas a nuestra manera. Hacemos las cosas a nuestra manera. Decimos depender de la sabiduría de Dios, pero nos damos cuenta porque enredamos más las cosas, complicamos más las cosas. Yo siempre he dicho algo: la vida no es difícil, somos nosotros los que la complicamos. La vida no es difícil, somos nosotros los que la complicamos. Tú te complicas la vida cuando sacas a Dios de la ecuación.
Cuando empiezas a hacer lo que tú consideras, es que yo no voy a estar metido todos los domingos ahí en la iglesia como el pastor quiere, como si fuera el pastor, ¿verdad? Tú no estás aquí por mí. Decía un hermano, mira, si amas al pastor, no vas a faltar los domingos en la mañana. Si amas al pastor en la iglesia, pues te vas a quedar al culto del domingo en las 9 y al domingo de las 11. Pero si amas a Dios, vas a venir el domingo en la mañana y el miércoles y vas a integrarte a un grupo pequeño y vas a estar en todo. Porque yo quiero estar donde quiera que está Dios. ¿Me explico? Pero si yo me amo más, digo, yo no tengo tiempo para eso. ¿Me explico? Ahora, en otras palabras, cuando yo dependo de la sabiduría de Dios, no de mi sabiduría, escucho lo que Dios dice. Y si Dios dice, perdona, ¿qué hago yo? Perdono. No analizo y digo, pero es que no, es que si no le veo actitud de querer estar arrepentido. Y Dios dice, no te estoy diciendo que te fijes en lo que Él hace o deja de hacer. Por tu salud emocional, por tu salud relacional, tú perdona y punto. Y ya hemos hablado mucho acerca de esto, ¿no? El perdón no significa que te vas a poner otra vez para que te la vuelvan a hacer. No, la confianza, el perdón, a todo mundo dáselo inmediato. La confianza se la tienen que volver a ganar. ¿Me explico? Ahí está, esto es básico. Si Dios dice, congrégate, ¿qué haces tú? Se quedaron muy calladitos. No saben. Si Dios dice, no dejes de congregarte, ¿qué vas a hacer tú? Fírmale por favor ahí. Si Dios dice, escudriña la escritura, lee la Biblia, estúdiala, ¿qué vas a hacer tú? Si amas a Dios, si dependes de su sabiduría y no de la tuya, porque si no, nomás lo vas a repetir y no lo vas a hacer. ¿Me explico? Veamos juntos algunos versículos de la Biblia que nos enseñan por qué debemos aprender a depender de la sabiduría de Dios y no de la nuestra. Proverbios 14:12. Y aquí viene un sinfín de consejos que Dios dice: no tengas sexo antes del matrimonio, no adulteres si ya estás en el matrimonio, empiezas a ver, no robes, no mientas, y empieza a decir, ¿y qué tienes que hacer? Hacerle caso a Dios y no hacerlo. Porque si no, estás poniendo en riesgo tu vida, tu salud, tu matrimonio y tantas cosas, ¿no? Dice Proverbios 14:12, dice, léelo conmigo: hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Yo quiero que circules o subrayes la palabra parece. Hay cosas, formas que a nosotros nos parecen la correcta. A nosotros los seres humanos decimos, es que esto es lo que todo mundo hace, es que lógicamente eso es lo que debería de reaccionar. Me gritan, grito, me ofenden, ofendo, me buscan, me hallan. Parece muy lógico, pero al final es un callejón sin salida, es un camino de muerte. ¿Me explico? La Biblia aquí dice que nuestras ideas frecuentemente, nuestras ideas, no las de Dios, nuestras ideas frecuentemente conducen a callejones sin salida, a callejones de muerte, a la muerte. ¿Sí? Yo quiero hacerte una pregunta, no levantes la mano ni digas qué, pero ¿has alguna vez en tu vida tenido la sensación de que algo estaba muy, muy bien y sabías en tu corazón que era lo correcto y te sentías muy bien por hacerlo, y luego terminó siendo muy malo, muy, muy malo, destructivo, dañino, y dices, no, ni me acuerdo, pastor, porque qué problemón me metí? ¿Has vivido esa experiencia? Yo la he vivido. Todos la hemos vivido en diferentes niveles, en diferentes circunstancias. Pensamos, esto es lo que debía haber hecho siempre, así debía haber sido siempre, así debía haber tratado a mis hijos siempre, porque se lo merecen, y al rato la cosa se puso peor. ¿Me explico? Eran contestones, ahora son rebeldes. Eran groseros, ahora son groseros plus. Porque yo pensé que estaba tratándolos de la forma correcta, ¿verdad? O en tu matrimonio, o en el trabajo. Y lo que hiciste, si se sentía muy bien o pensabas que era muy correcto hacerlo, terminó siendo muy tonto, muy malo, muy necio. O se convirtió en un fracaso, en un fiasco total. Eso es lo que está diciendo este verso. Hay cosas que parecen muy lógicas, suenan y se sienten muy bien, pero que lo único que están haciendo es llevarnos a un camino de muerte. ¿Sí? Y cada uno de nosotros podría dar un testimonio acerca de algo así. ¿Sí? Yo presentí, ese era el trabajo de mis sueños, y al rato, híjole, ¿verdad? Estaba sudando sangre porque se aprovecharon de mí horriblemente, ¿verdad? Hay personas, hay trabajadores, por ejemplo, hay empresas que dicen, no te voy a meter al seguro, no te voy a dar prestaciones, nada, pero te voy a pagar muy bien. Y suena muy bien,
Pero cuando viene la jubilación, no tienes nada. No tienes nada. Y se aprovecharon de ti. Porque por todas las prestaciones de ley tienen un propósito, no solamente para beneficiarte cuando estás trabajando en el periodo que trabajas, sino cuando ya te retiras. Así es que si alguien, aunque te ofrezca un muy buen pago, si no te da seguro, piensa en tu futuro. Cuando te jubiles y te retires y no dices, no, pues voy a tener la ayuda de los 60 y más, 65 y más. Pues tú no sabes si el nuevo gobierno que vengan más adelante, cuando tú tengas 65 y más, te va a estar dando esa ayuda, a lo mejor la van a quitar. ¿Me explico? Entonces ten mucho cuidado. Dices, esta es la relación que siempre había querido, este es el hombre de mis sueños. Y resulta que a los 3 meses, no, ¿qué digo a los 3 meses? Después de la luna de miel, el príncipe azul se convirtió en Shrek. No, Shrek es un angelito. Shrek da risa, ¿no? Y este hombre, pues me explico, la relación termina en un fiasco, en un callejón sin salidas, en dolor continuo, en frustración, en amargura. ¿Para qué te cuento? ¿Verdad? Ajá. Muchos de nosotros como padres decimos, así es como se debe tratar a los hijos, así debe ser uno firme con ellos. Y lo único que estamos produciendo es lo contrario, haciéndolos más rebeldes, más amargados, más egoístas. ¿Me explico? Y nosotros pensábamos, pues, y aquí van de los dos lados, para el padre tirano, pero también para el padre barco y solapador. Es llevar un equilibrio conforme a la voluntad y propósito de Dios. ¿Sí? Porque muchas de las cosas que hacemos, según nosotros, que estamos haciéndolo conforme y de acuerdo a la voluntad de Dios, tienen un efecto contrario. Y decimos, ¿por qué? Si era lo correcto, así se deben de hacer las cosas, así lo hicieron conmigo. ¿Y quién te dijo que lo que hicieron contigo es lo correcto? Pero muchas veces nosotros lo aplicamos porque es lo único que sabemos. Sucede en las amistades, sucede en las inversiones, ¿no? Se te hace que estás haciendo la inversión en todo momento. No, es que porque te la pintan tan bonito, sin dar cuenta caíste en una pirámide y en pocos meses o en pocos años, a lo mejor te estaba yendo muy bien, pero de repente todo se cayó. Y nomás viste cómo tu dinero voló. Y ahí andas en juntas peleando para que te regresen, ¿verdad? Lo que parecía la inversión del siglo. ¿Sí? Ahí está. Se sentía que era un ganar seguro y ahora estás llorando tu pérdida y tu fracaso total. Y podríamos hablar o pasar el resto del día hablando de esto, ejemplos dolorosos, reales, donde pudimos pensar, esto era lo que pensé, pero al último eso golpeó mi cara y terminó dándome el dolor que nunca quisiera que nadie más viviera. ¿Por qué? Porque en vez de seguir la sabiduría de Dios, seguí mis sentimientos. Y ¿sabes cuál es el peor consejero? Los sentimientos. Porque los sentimientos son bien vulnerables. Los sentimientos son bien vulnerables. Los sentimientos mienten, te engañan. De hecho, la Biblia dice, engañoso es el corazón y perverso. Así lo dice la Biblia. No está aprovechando el pastor para acusarte. No, la Biblia dice, engañoso es el corazón y perverso. Pero ¿qué te dice el mundo? Sigue tu corazón. Pues ten cuidado, porque quién sabe dónde te lleve ese corazón. ¿Sí? Y en la televisión y en las canciones y en los medios siempre escuchamos el consejo que dice, ¿verdad? ¿Sí? Si se siente bien, hazlo. Si lo disfrutas, hazlo. ¿No es cierto que eso es lo que nos quiere vender el mundo? Si se siente bien, hazlo. Si todo el mundo lo hace, pues ¿por qué te preocupas? Y una canción decía por allá en los 80s, no puede ser tan malo si se siente tan bien. ¿Estás bromeando? ¿De veras? ¿Creemos eso? Hay un montón de cosas que están mal que se sienten muy bien, ¿verdad? Sí. Hay personas que se vengan y dicen, ay, me sentí tan bien de desquitarme, sin darse cuenta que lo único que están acarreando es más dolor, tristeza y hasta peligro de sus vidas, porque el otro dice, sí, pues yo también sé desquitarme. Y entonces lo que se siente muy bien no necesariamente significa que está bien. ¿Sí? Te voy a ser muy claro y directo. Pensar, se siente bien, por eso debe estar bien, es lo más inmaduro y estúpido que podemos hacer y decir. Perdón que sea tan directo, pero es la verdad. Tenemos que despertar ante esa realidad. ¿Sí? Muchas cosas se sienten muy bien, pero terminan estando muy mal. Días después, meses después, años después, decimos, ¿cómo me metí en esto? ¿Cómo me enredé en algo así? ¿Cómo pude ser tan tonto? Y ahora estoy marcado por cicatrices físicas o emocionales que duelen.
Y hay personas que ahí se estacionan en ese dolor. Ahí están, ahí están. Y dicen, ¿cómo me voy a recuperar de eso? Por eso la Biblia dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban ser caminos de muerte. Así es que la primera forma de conseguir la bendición en tu vida, la felicidad y la paz de Dios en tu vida, es que dependas de la sabiduría de Dios, no de tus sentimientos, no de tus pensamientos, no de tu conocimiento ni de tus habilidades. Dios te dice, aprende a depender de mi sabiduría. Aprende de mi sabiduría, no de la tuya. ¿Sí? Si quieres tener, bueno, te la voy a hacer una pregunta. ¿Quieres tener menos callejones sin salida en tu vida? ¿Quieres tener menos golpes contra la pared? ¿Quieres tener menos derrotas en tu vida? Es pregunta. Unos sí y otros dicen, me gusta darme golpes contra la pared. ¿Quisieras tener menos problemas y dificultades en tu vida? ¿Quisieras tener menos derrotas en tu vida? Entonces este pasaje es para ti. Proverbios 3, 5 al 7. Léelo conmigo, fuerte y claro. Este pasaje vale oro. Si tú lo sigues en tus relaciones, en tus negocios, en tus tratos, en tus finanzas, en tus estudios, si tú sigues estos consejos, no te vas a estrellar contra la pared, porque Dios va a estar guiando tu vida. Y jamás Dios, yo sí he visto videos donde va la mamá con el pobre chamaco y como va con el celular, ¡tá! El pobre chamaco lo va estrellando contra todo, ¿no? El niño, cámbienme de madre. ¿Me explico? Pero ¿tú crees que Dios te va a agarrar así? Dios te va a agarrar de la mano y decir, ándele pues, y ahora para allá, para que como desquitándose, ¿no? Dios va a cuidar por dónde te lleva, para que vayas en un camino de paz, de bendición, de gozo, y tú puedas sentirte pleno y feliz en las manos de Dios. Mira, confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. En otras palabras, no dependas de tu sabiduría. No dependas de lo que piensas que es correcto hacer. No dependas de tus corazonadas, de tus sentimientos, de tus talentos o de tus habilidades, porque generalmente te van a llevar por un camino desviado. No dependas de tu propio entendimiento. Luego dice, busca la voluntad de Dios en todo lo que hagas. ¿Sí? En todo lo que hagas, no digas, esto yo ya me lo sé, esto es rutina, esto que, no, ¿sabes qué? Es el mayor problema, no, el mayor problema no son los grandes conflictos para nuestra vida, esos, gracias a Dios, yo quiero pensar, ¿verdad? Que se aparecen de vez en cuando. ¿Sabes qué es lo que más nos afecta y nos lastima? Las pequeñas piedritas, las rutinas. Las pequeñas piedritas, esas son las que más, porque esas no las vemos o ya las tenemos como parte del panorama y no nos fijamos y las volvemos a pisar. ¿Me explico? Entonces, depende y busca la voluntad de Dios en todo lo que hagas. ¿Por qué? Porque si lo haces, Él te mostrará cuál camino tomar y no te dejes impresionar por tu propia sabiduría. No andes diciendo, ya lo tengo arreglado, ya me la sé, puedo manejar esto, tengo mi plan. No te impresiones por tu propia sabiduría. En cambio, ¿qué dice? Teme al Señor y aléjate del mal. Así que si quiero realmente la bendición de Dios para mi vida, lo primero que debo de hacer es depender de la sabiduría de Dios y no de la mía. Dile, Señor, yo quiero aprender a depender de tu sabiduría y no de la mía. No es lo que mis sentimientos dicen, no es lo que mi instinto me dice, no es lo que mis amigos me dicen, no es lo que yo creo, no es lo que tiene lógica. Voy a buscar qué es lo que tú verdaderamente dices y mi apoyo no es mi propio entendimiento, sino mi apoyo en tu palabra, en tus enseñanzas para vivir la vida de bendición que tú tienes para mí. Ahora, ¿cómo obtengo la sabiduría de Dios? Está muy fácil, porque muchas personas, porque así somos, ¿no? Si yo me califico, yo digo, yo estoy bien como cristiano, pero hay tres cosas que califican mi relación con Dios. Ahí te va, yo te las voy a decir para que tú analices tu vida. ¿Por qué un árbol se mantiene firme y fuerte ante los ventarrones y ante los conflictos y ante las tormentas y ante los huracanes? ¿Por qué un árbol puede resistir? Fuerte. Por las raíces. Al contrario, las hojas lo ponen en riesgo porque entre más frondoso sea, más fuerte le pega el viento y puede hacer más fricción y más presión de tal manera que lo quiere arrastrar. Pero si tiene buenas raíces,
Aunque esté muy frondoso, el árbol permanece. ¿Sí o no? Las raíces. Entonces, puede ser el cristiano muy frondoso, muy apetecible. ¿Me explico? Muy apantallador. Habla muy bonito, predica muy bonito, enseña muy bonito, etcétera, etcétera. Pero sus raíces están así de cortitas. Y entonces viene cualquier vientecito y lo arranca. Exactamente. Pero no, si no estás en la voluntad de Dios. Ahora, ¿cuáles son esas raíces? ¿Cómo sé que estoy echando raíces firmes? Número 1, estoy continuamente estudiando la palabra de Dios. No solamente me conformo con mi buen buffet del domingo, no. Todos los días me siento y escudriño la palabra de Dios, leo, soy un lector asiduo de la palabra de Dios, analizo, hago lo que tengo que hacer con la Biblia, oigo la palabra, leo la palabra, estudio la palabra, memorizo la palabra, medito la palabra y la aplico en mi vida. ¿Sí? Me agarro de Dios. Luego, la segunda raíz es la oración. Continuamente estoy hablando con Dios. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. ¿Cómo voy a encomendar mi camino a Dios si no hablo con Él? Entonces, encomiendo mi camino a Dios. Encomiendo mi camino a Dios. Le digo al Señor, siempre estoy orando. Voy a mi trabajo, Señor. Quiero ser una bendición en mi trabajo. Quiero que yo mengue y que la gente te vea a ti. Quiero tener el suficiente amor en ti para amar. Quiero tener perdón. Y empiezas orando con el Señor, hablando, Señor, voy a la casa, estoy cansado, me fue mal en el trabajo, tensiones, etcétera, pero quiero llegar lleno de amor para mi familia. Estás hablando y orando con Dios continuamente. ¿Sí? Ves a la suegra y dices, Señor, ayúdame a amar a esta mujer, ¿verdad? Y la suegra dice, ayúdame a amar a este hombre, porque no merece mi amor, pero te voy a hacer caso a lo que tú me pides. ¿Me explico? Dos cosas, lees la palabra y oras, pero hay una tercera cosa, te congregas. Esas son las raíces del cristiano. Un cristiano que le está costando trabajo orar, le está costando trabajo leer la Biblia, le va a costar trabajo congregarse. Tú no me puedes decir, a ver, pastor, permítame, pero yo oro fielmente y leo la Biblia. ¿Y por qué no te congregas? Porque cualquiera que lee la Biblia y ora va a terminar congregándose. Porque la Biblia una y otra vez dice, no dejemos de congregarnos, la familia de la fe, y estaban juntos unánimes, y empieza a decir la importancia de congregarnos. Entonces nadie que realmente está orando y leyendo su Biblia no va a terminar congregándose. ¿Me explico? Entonces, cuando tú tienes esas tres cosas firmes, cuando oras, hablas con Dios, cuando lees la Biblia escuchas la voz de Dios, cuando te congregas obtienes la sabiduría y el trato con otros hermanos que te alientan y te animan para seguir caminando en la voluntad de Dios, y entonces Dios te va a llenar de sabiduría. Mira lo que dice Santiago 1:5, léelo conmigo. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Dios es generoso y nos da todo con agrado. Y yo quisiera que esa sabiduría Dios me la diera por osmosis inversa. O sea, que yo en las noches pusiera mi Biblia en la almohada y me recostara sobre ella, y entonces así, ya no chilló. Quería que chillara para que fluyera la sabiduría, ¿no? Y al otro día me levantara cual Salomón. ¿Me explico? Pero no es así, no es así, no es por osmosis inversa, no es por magia. Señor, dame sabiduría. El otro día yo me voy a levantar el hombre más sabio del mundo. No, es porque oro, leo la Biblia y me congrego. Entonces, cuando yo le pido sabiduría a Dios, Dios pone en mí el querer como el hacer para que ore, lea la Biblia y me congregue. Y entonces empiezo un proceso de transformación en mi vida, que empieza a hacerme a mí una persona sabia, bendecida y bendición para los que me rodean. Ahí va el amén. ¿Sí? Si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará abundantemente y sin reproche. Yo quiero decirte algo. Dios no quiere que seas un tonto. Dios no quiere que seas un fracasado. Dios no quiere que seas un iracundo. Dios no quiere que seas un simplón. Y te ha dado las herramientas para que tú no lo seas. La Biblia, la oración y la congregación. Créeme, si tú vives esas tres cosas, tu vida cambiará por completo. Si no, vas a andar batallando. ¿Me explico?
Dios no quiere que tengas callejones sin salida. Dios no quiere que pases por fracaso tras fracaso tras fracaso. Está bien que te equivoques una vez, pero Dios dice, órale la Biblia y entonces vas a aprender dónde estuvo el error para que no lo vuelvas a repetir. ¿Me explico? Pero no puedes decir, no, es que ya llevo 15 fracasos relacionales y ya llevo 5 fracasos económicos. Y Dios dice, pues que no estás dependiendo de mí, sigues dándote topes contra la pared y sigues en todo momento pensando que tú las puedes. ¿Sí? Entonces, Dios quiere que seas sabio y te ha dado 3 herramientas para que tomes decisiones inteligentes con tu tiempo, con tu dinero, con tus relaciones y con todo lo demás. ¿Sí? Pero no es como tú estabas esperando. Dios te está esperando y dice, ora, lee la Biblia y congrégate. Y yo derramaré sobre ti bendiciones hasta que sobre abunden. Ahí está, ahí está. ¿Sí? Estás hablando con Dios, estás leyendo la palabra y Dios está haciendo su obra. ¿Sí? Escribe esto, no está en tu bosquejo, pero escríbelo. La sabiduría de Dios está en su palabra. La sabiduría de Dios está en su palabra. ¿Sí? Entonces, si quieres sabiduría, hazte un asiduo lector de la palabra de Dios. Si no estás en la palabra, no vas a estar en la sabiduría de Dios. Ese es el punto de partida. Aprendo a depender de la sabiduría de Dios y no de mi sabiduría. ¿Quedó claro? Punto número 2. Déjame darte otra forma, la segunda, que con esa te voy a terminar. Si realmente quiero la bendición de mi vida, no solo dependo de la sabiduría de Dios, también aprendo a depender de la fuerza de Dios, no de la mía. Dependo de la fuerza de Dios, no de la mía. Escríbelo, por favor. Dependo de la fuerza de Dios, no de la mía. ¿Ya lo escribiste? Ahora repítelo conmigo. Dependo de la fuerza de Dios, no de la mía. Otra vez, dependo de la fuerza de Dios, no de la mía. Habrás notado como yo que a menudo nos cansamos, nos desalentamos, nos desanimamos. Y al final del día, pues estamos agotados y cansados, agobiados, estresados. Y pues como que ya no podemos más. Lo que queremos a veces es ya pongan colchón porque ahí les voy. ¿Por qué? Porque la energía humana, somos humanos y la energía humana se nos alcanza. Tú vienes porque tuviste un trabajo pesado, arduo, a veces ni siquiera tiene que ver con fuerza física, sino problemas, dificultades, tensiones en el trabajo. Entonces llegas a casa arrastrando la cobija y tienes un hijo que dice, papi, y espera que tú le derrames sobre él todo el amor, pero se te acabó en el trabajo. O que juegues con él, pero la fuerza también ya se acabó. Llegas en todo momento como una piltrafa humana a la puerta de tu casa, literalmente. ¿Me explico? Y entonces dices, oh, ¿y ahora qué hago? Pues le pides a Dios, dices, dame la fuerza para que mis hijos tengan el amor. Aunque yo ya no lo tengo, tú me vas a dar el amor para que ellos se sientan amados a pesar de cómo me siento yo. ¿Tiene sentido esto? Híjole, para que ya no tengas que decirle a la mujer, ya estoy para allá, estoy cansado, para que no le tengas que decir a la mujer eso. Dile, Dios, dame el amor para que mi esposa se sienta amada a pesar de que yo ya vengo vacío de amor porque allá me vaciaron en el trabajo. Tantos corajes y enojos me hicieron, pero ellos no tienen por qué pagar los platos rotos. Entonces, Señor, ¿quién me va a dar ese amor? Tú me lo vas a dar. Tu fuerza, escúchalo bien, es limitada. La fuerza de Dios es ilimitada. Tu fuerza es finita. La fuerza de Dios es infinita. Tu fuerza es agotable. La fuerza de Dios es inagotable. Dios nunca se va a quedar sin energía, nunca se cansa. No va a haber un momento en el que tú busques a Dios y escuches y digas, llegaste demasiado tarde. Ya la paciencia, ya tantos gente en el mundo me pidió paciencia que ya no tengo que darte. No, Dios siempre, su paciencia es infinita, inagotable. Así es que tengo que aprender a depender de la fuerza de Dios, no de la mía. Ahora, te voy a mostrar algunos versículos. El primero es el Salmo 84:5. Salmo 84:5. Léelo conmigo, ahí viene en tu bosquejo. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. No dice dichoso el que tiene mucha fuerza y mucha capacidad y mucha fortaleza. No, dice dichoso el que tiene en ti su fortaleza. Si yo dependo de mi fuerza y fuerza y poder de Dios, voy a ser siempre dichoso y feliz. ¿Me explico? Esto es bien importante. Así es que tengo que depender de la fuerza de Dios, no de la mía. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza.
¿Quieres la bendición de Dios en tu vida? Depende de la fuerza de Dios. ¿Qué haces cuando tu fuerza se evapora, se acaba, se merma? Estás al final del día y dices, ya estoy fuera de energía, fuera de secuencia, ya se me acabó el wifi. No tengo energía para ni siquiera la fuerza para esbozar una sonrisa. Y la gente te dice, ¿y ahora tú qué traes? Porque estás así. Ya no puedes ni por más. Como muñeca de trapo, dices, ¿no? Ya se te acabó la fuerza. ¿Qué haces? Tienes demasiadas cosas que hacer y ya no tienes fuerza ni energía para hacerlas. Me encanta porque Dios tiene una promesa para ti. Isaías 43:31 está en tu bosquejo. Léela conmigo. Los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. ¿Sabes? Yo te voy a dar un pequeño testimonio. ¿Sí? Y algunos de ustedes lo han experimentado, ¿verdad? Me gustó mucho que en una de mis células, ay, pastor, ya me di cuenta que usted es humano. Dije, yo no, ¿a poco creías que yo no era humano? Claro, pero yo te voy a dar un pequeño testimonio. Yo soy un pastor bivocacional. ¿Qué significa ser un pastor bivocacional? Aparte de ser pastor y predicar la palabra, también trabajo en una empresa. Entonces, a veces los días son muy pesados, trabajo, aparte hay que hacer visitas, hacer estos grupos pequeños, y uno dice, ¿de dónde agarra uno la fuerza? Hay momentos en los cuales llego literalmente a la casa y digo, ay, vengo bien cansado, ahora sí estuvo pesado, ¿verdad? La jornada. Y yo te lo soy sincero, a veces las cosas más pesadas no es el trabajo físico que se hace, sino lidiar con las personas. Eso es complicado. Y entonces como pastor siempre estamos lidiando con las personas. Entonces, ¿cómo lidiar y ayudar a una persona que perdió un hijo? ¿Cómo lidiar a una persona que le acaban de dar la noticia de tienes cáncer? ¿Cómo lidiar con una pareja, verdad, que uno de los dos ya fue llamado a la presencia del Señor? ¿De dónde uno saca las fuerzas y la sabiduría? Entonces, y yo siempre le digo, Señor, dame fuerzas, ¿verdad? Dame fuerzas. Déjame decirte esto, en los momentos más oscuros de tu vida y de mi vida, cuando que decimos, ya no veo la luz al frente, ya no veo el camino hacia adelante, no importa, en todo momento, en esos momentos necesitamos la fuerza de Dios y decirle, Señor, ayúdame, porque yo hasta aquí llegué, pero tú me puedes seguir empujando y llevando. Entonces, la razón en todo momento, porque la gente nunca puede seguir adelante, es porque no tienen la fuerza de Dios. He visto a gente pasar por divorcio y no poder levantarse, porque quisieron levantarse en sus fuerzas y no les alcanzó. He visto a personas perder a un hijo y no poder levantarse ni superar eso, porque siguen dependiendo de sus fuerzas y no las fuerzas de Dios. He visto a personas que son heridas por un pastor o por otro hermano y no poder levantarse, porque dependen de sus fuerzas y de su capacidad y sabiduría en vez de depender de Dios. ¿Te estás conectando? He visto a personas enojarse con alguien y no poderlo superar y tener un pleito eterno con alguien y decir, nunca te voy a perdonar, porque quieren perdonar en sus fuerzas. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué a veces no superamos las cosas? Porque queremos depender de nuestra fuerza y no de la fuerza de Dios. ¿Y sabes qué? En tu propia fuerza, no importa qué tan impresionante te veas, te vas a atorar. ¿A quiénes les gustan el off-road aquí? A los carros off-road. Hay algunos, eso. Y cuando nos gustan los carros off-road, vemos unos carrazos bien equipados con sus buenas llantas, mud terrain, ¿verdad? Para el lodo y 4x4 y equipadas y de repente las vemos y caen se atascan en el lodo y ahí están. Y toda la fuerza, están con toda la fuerza, pero gastándole en el mismo lugar. ¿Qué tiene que pasar? Llegar otro off-road o una grúa y jalarlos para sacarlos del atorón, porque en sus propias fuerzas, por más impresionantes que se vean, no pueden salir. Pero era pastor, pero enseñaba, era maestro de escuela dominical y se veía muy apantallador, pero cayó en el bache y ahí está. Y sí, ahí está, patine y patine. ¿Quién tiene que llegar a sacarlo? Dios. Engancharlo y decir, no en tus propias fuerzas, en mis fuerzas. En mis fuerzas. ¿Por qué? Porque si seguimos dependiendo de nuestras propias fuerzas, no vamos a poder superar nada. Hasta el conflicto más pequeño no lo vamos a poder superar. Nos vamos a ahogar en un vaso de agua porque estamos en nuestras fuerzas y no en las fuerzas de Dios. La única manera de superar los días más oscuros, las dificultades más tremendas en nuestras vidas, los dolores más fuertes, es en la fuerza de Dios. Créelo.
Pero necesitas depender de la fuerza de Dios, no de tu fuerza, no de tu capacidad. Si no, ahí vas a estar, por muy impresionante que te veas, ahí vas a estar batallando y lidiando con el lodo que no te suelta. Pero viene Dios y dice: deja de confiar y depender en tus fuerzas y déjame sacarte de ahí. Me encanta un salmo que dice: me sacó del lodo, del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Eso es lo que Dios quiere. Así es que hay momentos en los cuales parece como que ya no puedo más. Y mira, recuerdo este pasaje que acabamos de leer: los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, predicarán y no se fatigarán, predicarán y no se cansarán. No soy yo, no soy yo, no eres tú. Es Dios el que nos puede ayudar para que el fastidio, el hartazgo, el cansancio, los problemas y las dificultades no nos impidan de poder seguir siendo bendición. Porque si eso pasa, si eres bendición mientras todas las cosas van bien, si eres bendición mientras no tienes problemas y dificultades, entonces están dependiendo de tu fuerza. Pero cuando eres bendición aún en los problemas y las dificultades, cuando puedes llegar a poner paz aún cuando todo el mundo está en conflicto, entonces sabes que estás dependiendo de la fuerza de Dios. Yo sé que cuesta trabajo, pero te voy a dar un ejemplo y espero que no se aplique a nadie, pero te lo tengo que dar. Dices: es que pastor, ya no sé qué hacer. Es que con esta mujer no se puede, o con este hombre no se puede, porque también aplica para los dos lados, ¿eh? Pero yo les digo: ¿cuántos años tienen de casados? Tenemos 30 o 40. Y yo les digo: gloria a Dios, porque ¿sabes por qué siguen así? Porque están dependiendo de Dios y no de ustedes. Porque están dependiendo de Dios y no de ustedes. Aunque ustedes dicen: uy, ya no te aguanto, yo no quiero saber nada de ti, pero porque amo a Dios, sigo contigo. Y porque Dios me da la fuerza, sigo. Y a veces yo los veo, porque de repente no, pero de repente le mueve la silla para que se siente. O le dice: ¿te caliento tus frijolitos? Y yo digo: gloria a Dios, porque es Dios. Porque tú le echarías la olla hirviendo en la cabeza. O le quitarías la silla. ¿Cómo no? Sí, sí. Pero en Dios le arrimas la silla. Amén, que no me eche la olla caliente, ¿verdad? Y hay un pasaje que podemos memorizar, Salmo 71, 16. Repítelo conmigo. Señor Dios, cantaré acerca de tus poderosas obras. Señor Dios, cantaré acerca de tus poderosas obras. ¿Sabes cuál es la poderosa obra de Dios en tu vida? Que sigas casado. ¿Sabes cuál es la poderosa obra de Dios en tu vida? Que sigas congregándote a pesar de que el diablo te quiera alejar. Que sigas leyendo la Biblia a pesar de que el enemigo dice: ¿para qué, hombre? No cambias, sigues igual. No te engañes. Y tú dices: no, sigo leyendo. Esa es la poderosa obra de Dios en tu vida. A pesar de que tu matrimonio fracasó, tú dices: Señor, allá tengo mis problemas, pero yo confío en ti y sigo buscándote. Esa es la poderosa obra de Dios. Entonces, cuando pases momentos difíciles, dile: Señor Dios, cantaré acerca de tus obras, de tus poderosas obras. Aquí está lo que te animo a hacer. Escribe, memoriza este pasaje, ¿verdad? Señor Dios, cantaré acerca de tus poderosas obras. Cuando te levantas y dices: ya no puedo más, pero luego regresas a la tarde y dices: Señor, cantaré acerca de tus poderosas obras, porque pensé que ya no le iba a librar y aquí estoy. Aquí estoy. Y el Señor en todo momento contesta nuestras oraciones. El domingo pasado, el señor Abraham nos pedía que oráramos por Nilda, su hija, que estaba en una situación muy crítica. Hoy Nilda nos manda a decir: dígale a la iglesia que gracias por sus oraciones. Ya sigue en el hospital, pero ya está fuera de peligro. Señor Dios, cantaremos acerca de tus poderosas obras. No somos nosotros solamente oramos y el que hizo la obra fue Dios. En la tarde, cuando recibes una llamada telefónica y es mala y terrible y estás frustrado y tienes miedo y crea eso ansiedad y estrés en tu vida, di: Señor Dios, cantaré de tus poderosas obras. Porque esto no me va a derrubar, esto no me va a robar el gozo, esto no me va a robar la paz. Me duele, sí, soy humano, me entristezco, sí, pero no me va a derrumbar porque cantaré de tus poderosas obras. Cantaré, Señor Dios, de tus poderosas obras. No solamente dependo de la sabiduría de Dios, ¿sí? No solamente dependo de la sabiduría de Dios, también dependo del poder de Dios.
para hacer lo correcto, con la fuerza correcta, con la sabiduría correcta, me conecto con Dios. Cuando ya seas anciano, como yo, y vas a enfrentar dolores, problemas, y que ya no puedes ni con tu alma y te sientes abandonado, y que ya los hijos están diciendo, pues yo creo que hay que meterlo al asilo, ¿verdad? Y que tú ves que, porque esto es una verdad, qué tremendo, ¿no? Porque qué curioso que un padre pueda mantener a 10 hijos, pero qué difícil es que 10 hijos todos le respondan a ese padre. Ay, no, yo no tengo tiempo. Imagínate si el padre hubiera sido así con los 10 hijos. Pero qué curioso, la vida nos enseña que un padre fácilmente puede mantener a 10 hijos, pero difícilmente 10 hijos le van a responder todos al padre. Y cuando te sientas así, ¿sí? Recuerda otro pasaje, Salmo 73, 26. Y memorízalo. Puede fallarme la salud, léelo conmigo. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Ya no puedo agacharme ni por mis zapatos, pero Dios es mi Dios. Eso es maravilloso. Es un gran versículo para recordar. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo Dios en mi vida. Sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es Dios mío para siempre. Mi mamá podía olvidarse de nosotros, nuestros nombres y quién es él. Le decía a veces alguna otra de mis hermanas y me apuntaban a mí y mi mamá volteaba y tenía Alzheimer y decía, mi hermano Pedro, ¿verdad? Nos relacionaba con sus hermanos porque se acordaba de su niñez. Pero si le preguntabas quién era Jesús, ella te decía, mi Salvador. Eso es maravilloso. El Alzheimer no te va a hacer olvidar, podrá hacerte olvidar de comer, de otras cosas, pero no va a poder hacerte olvidar que eres amado por Dios, que eres hijo de Dios. A veces en nuestra vida vamos a estar tan débiles que ni siquiera vamos a poder orar. No vamos a pensar que la Biblia está pegada y hoy no la puedo abrir porque vamos a estar debilitados. Pero vamos a recordar, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Porque al final de cuentas sabes que la debilidad puede ser una bendición. Porque ¿qué haces en los momentos de debilidad? Buscas a Dios. Buscas a Dios. ¿Te explico? ¿Sí? La debilidad puede ser una cosa buena porque te crea dependencia de Dios. Mira, es el ejemplo de Pablo en 2 Corintios. Apúntalo el pasaje y luego lo lees. 2 Corintios 12, 8 al 10. En 3 distintas ocasiones, dice Pablo, le supliqué al Señor que me quitara mi debilidad. Quizás tú tienes una debilidad, un problema y le pides a Dios que te lo quite. Pero ¿sabes qué le contestó? Cada vez que le pedí, el Señor me contestó, mi gracia es todo lo que necesitas porque mi poder actúa mejor en tu debilidad. Y entonces cuando Pablo entendió eso, dijo, ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Dios pueda reposar sobre mí. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Wow. Entonces, recuerda, hay momentos en los que a ustedes les ha tocado, estoy tan cansado que hasta cruzo las palabras, ¿no? Y cambio los días y los salmos y los nombres, ¿verdad? Y dicen, ay, el pastor ya está cansado. Pues cuando soy débil en él, soy fuerte. Y el próximo domingo vamos a continuar con la segunda parte de este primer sermón. El próximo domingo vamos a continuar. Y yo te invito para que en este momento digas, Señor, ya no quiero darme topes contra la pared. Ya no quiero fracasar. Yo quiero aprender 2 cosas a poner en práctica y luego otras 3 para el próximo domingo, pero ahorita 2. Primero es, quiero aprender a depender de tu sabiduría y no de la mía. Y quiero aprender a depender de tu fuerza y no de mi fuerza. ¿Te gustaría hacer esto? Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Sí? Confía en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia promesa. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Yo te invito para que te pongas de pie y le digas al Señor, Señor, quiero hacer esto. Quiero verdaderamente encontrar en todo momento la bendición de encontrar paz, tranquilidad y propósito en saber
en quién he creído y saber que Dios es la sabiduría que necesito. Dios es la fuerza que necesito. Hoy reconozco que soy pobre en espíritu, porque mi vida no tiene sentido sin Dios. Ora conmigo. Querido Dios, te doy gracias porque en tu amor y en tu misericordia me das la oportunidad, Señor, de poder, Señor, abrazar estas hermosas verdades que han llegado a lo profundo de mi corazón, a lo profundo de mi ser. Me encuentro muchas veces tratando de vivir la vida en mi lógica, en mi entendimiento, en mi conocimiento, en mi habilidad, y lo único que encuentro es un callejón sin salida o problemas y dificultades que se acrecentan. Hoy, Señor, reconozco, necesito buscar tu sabiduría, necesito buscar en ti el entendimiento, y solamente lo puedo hacer leyendo la palabra, orando, congregándome, Padre, a través de lo cual tú derramas abundante bendición y sabiduría sobre mi vida. Pero también, Señor, hay muchas veces en las cuales, Señor, dependo solamente de mi fuerza y no llego muy lejos. Me encuentro apantanado, atorado, Señor, en el pantano de la vida. Y, Señor, frustrado, resentido. Y hoy quiero, Señor, que vengas y me ayudes con tu fuerza. Quiero depender de tu fuerza y no de la mía, Señor. Quiero vivir una vida en tu fuerza, en tu sabiduría, y ser, Señor, pleno, completo en todo lo que soy, en todo lo que hago. No permitas que en ningún momento me desvíe, sino que siempre te busque a ti primeramente. Por eso la Escritura dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Aquí estoy, Señor, buscando tu sabiduría, buscando tu fuerza para ir adelante en triunfo, en victoria y en poder. Gracias por la palabra que has hablado en nuestro corazón. Ahora ayúdanos para ponerla en práctica y ver verdaderamente los beneficios de una vida bendecida. Te lo pedimos desde nuestro corazón, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ve con Dios y vive en la sabiduría de Dios, vive en la fuerza de Dios, en el poder de Dios. Te amo, te abrazo. Dios te bendiga.